La semana pasada estuvimos viendo en el Evangelio de Mateo ciertas parábolas que no son muy repetidas, porque hay parábolas que siempre se las mencionan en la iglesia, pero hay otras parábolas que se las mencionan poco o que realmente el significado pues, no queda muy claro. Y una de esas parábolas, por ejemplo, era el tesoro escondido y de la perla de gran precio, que son parábolas que a veces se las habla, pero no se las explica, así es cierto. Y nosotros veíamos que la perla de gran precio o el tesoro escondido se estaba refiriendo al reino de los cielos. Pero ¿qué es el reino de los cielos? Es el modelo que Jesucristo nos dejó aquí en la tierra. La forma en cómo se gobierna en el cielo es cómo se gobierna aquí en la tierra. Podemos decir entonces que el reino de los cielos tiene que ver mucho con la iglesia, ¿sí? Porque Jesucristo vino a fundar su iglesia aquí. Pero el problema está en que muchas veces no entendemos lo que significa iglesia, ¿sí? La iglesia que Dios soñó, una familia en Cristo, ese es el tema que vamos a tener hoy. ¿Sí? Y nos vamos a basar en Efesios 2. Efesios 2, del 19 al 22. Dice lo siguiente: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Cuando escuchamos la palabra iglesia, nosotros pensamos por lo general en un edificio, porque estamos acostumbrados a decir vamos a la iglesia, es decir, vamos al templo o vamos a un edificio. Pero aquí surgen diferentes preguntas que deberíamos responder. Una es, ¿dónde está tu iglesia? Porque la iglesia no debería estar en un lugar físico. ¿A qué iglesia perteneces? No deberías tener nombres diferentes. ¿Quién manda en la iglesia? No debería ser un ser humano. ¿Sí? Porque cuando la Biblia habla de iglesia, la Biblia no está hablando de una edificación, está hablando de un pueblo. Porque cuando la Biblia habla de iglesia, no está hablando de un nombre en particular, sino que está hablando de una comunidad. Cuando la Biblia habla de iglesia, no está hablando de alguien que mande allí, sino que la autoridad es Jesucristo y nosotros somos una familia. ¿Sí? ¿Por qué Alianza San Borondón ha decidido tomar el modelo de iglesia en casa? Porque la iglesia en casa demuestra el significado bíblico de la palabra eclesía. ¿Y qué significa eclesía? Eclesía es los llamados, los convocados o los que salen fuera, la asamblea de Dios. Y es interesante porque lo que significa eclesía es todo lo contrario a lo que se hace hoy en día. Si eclesía significa los que salen fuera, ¿sí? ¿Por qué nosotros cuando nos reunimos como iglesia tenemos que buscar entrar a un lugar? ¿Sí? Es interesante. Leyendo el libro de Mateo, nos damos cuenta de que en la comisión, al final, en Mateo 28, efectivamente, Jesucristo manda a salir. ¿Sí? Y la gente en el primer siglo sí ingresaba a las sinagogas, pero no era para hacer iglesia. Recordemos que las sinagogas eran judías. Entonces cuando el cristiano que cree en Jesús ingresaba a la sinagoga, lo hacía para predicar a Jesús y para que la gente que estaba dentro se convirtiera. Pero cuando la gente se reunía para sustentarse unos a otros o para formar iglesia, no lo hacían dentro del templo, lo hacían dentro de las casas. Por eso es que el modelo casa-iglesia se considera que es el modelo que Jesús impartió. Es la forma como el reino de Dios se expande aquí en la tierra. Porque la reunión en casas es lo que hace esa convivencia más sólida, lo que hace que la gente podamos estar unidos. ¿Sí? Y lo que nos permite llamarnos los convocados o los llamados fuera. ¿Sí? Porque si dependiéramos de la reunión en un templo, estaríamos siendo llamados dentro, no llamados fuera. Entonces ahí está la diferencia entre lo que es la iglesia de verdad y lo que el ser humano ha llamado hasta hoy como iglesia. ¿Sí? La iglesia es diferente al mundo. Sucede que en el mundo existen las asambleas, ¿verdad? En el Imperio Romano existía la asamblea política llamada demos. Y esta palabra demos es interesante porque de ahí viene, por ejemplo, democracia, que significa el gobierno
gobierno del pueblo, el gobierno de la asamblea. ¿Sí? Por eso es que se cree que en una democracia todo el mundo interviene y todo el mundo tiene decisión. ¿Sí? Pero el concepto de eclesía es diferente al concepto de demos, porque la demo existía como un grupo excluyente de personas, o sea, solamente la gente importante pertenecía a esa asamblea o a esa demo. Y básicamente dependían el ingreso a ella de un estatus social. ¿Sí? La gente se clasificaba